Médico, es médico con posgrados en medicina interna e infectología, miembro de la Red de Médicos por la Salud, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Estamos hablando, pues, por supuesto, del doctor Julio Castro. El tema, el síndrome de Guillain-Barré. Es un síndrome, pues, que entiendo, doctor, se conoció así públicamente, seguramente, pues, obviamente ustedes los médicos lo conocían, pero comenzó a hablarse de él con mucho detalle luego de la epidemia del COVID. Vemos que continúan apareciendo casos y bueno, por eso hoy queremos ponerle la lupa, doctor. Muy buenos días. Sí, creo que no estamos escuchando aquí la comunicación con el doctor Julio Castro. Como decíamos, pues vamos a hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré. Es un síndrome que se genera, eh, seguramente pues tendrá otras causas multifactoriales, pero comenzó a conocerse a raíz de la epidemia del COVID, comenzó a tenerse información pues en detalle a raíz de esta epidemia y bueno, las consecuencias son bastante duras, doctor, nos decía. Sí, que bueno, un placer estar con ustedes, Marisabel, y con el equipo de producción. Ricardo, mis mejores deseos para que Román regrese pronto sano a su programa. Mira, en realidad el Guillain-Barré es una enfermedad neurológica, se supone que de origen inmune, no transmisible. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que tiene Guillain-Barré no le puede pegar el Guillain-Barré a otra Exacto, persona. exacto. Eso es fundamental. Entonces la pregunta es por qué hay más Guillain-Barré ahorita en Perú de lo que se estima. Y voy a utilizar un símil venezolano porque lo vivimos muy de cerca. Cuando la epidemia de Zika, tuvimos un número de pacientes con Guillain-Barré que era inusitado. Cada país tiene un estimado del número de Guillain-Barré que se producen anualmente en ese país o mensualmente. Entonces, ¿por qué? Porque el Guillain-Barré es una enfermedad inmunológica secundaria a un proceso infeccioso habitualmente, pero a veces no hay el antecedente. ¿Cómo se produce eso? Te da, por ejemplo, una diarrea por una bacteria que se llama Yersinia, ¿ok? Que requiere antibiótico tal, y te dio la diarrea y resulta que 2 o 3 semanas después, ¡pam!, aparece el Guillain-Barré. Te da dengue, por ejemplo, y 3, 4 semanas después, ¡pum!, aparece el Guillain-Barré. Te da Zika, 3, 4 semanas aparece el Guillain-Barré. Te da COVID, puede aparecer el Guillain-Barré. Es una enfermedad que se produce secundaria, la mayoría de las veces, a fenómenos infecciosos. Hay personas que no tienen el antecedente de evento infeccioso, por lo tanto, por eso es que lo llamamos síndrome, porque no está asociado a una enfermedad en particular. ¿Qué creo que está pasando en Perú? A pesar de que el reporte de la Organización Panamericana de la Salud que salió ayer sobre los datos peruanos no deja mucha claridad de lo que está pasando, pero Perú tiene la epidemia de dengue más grande que ha tenido en los últimos 50 años. Tiene casi 130.000 casos. Y si tú calculas que más o menos 1 por 1000 de cada caso de estas enfermedades virales puede producir Guillain-Barré, unas más, otras menos, ahí vas a tener los 100 casos de Guillain-Barré que tiene Perú en este momento, muy probablemente asociado, o un número importante en este asociado a dengue y a chikungunya, que es lo que tiene Perú en este momento. ¿Puede haber otras cosas? Sí, eventualmente puede haber otras cosas. ¿Por qué declaran la emergencia? Porque Guillain-Barré es una enfermedad que la modernidad ha cambiado sustantivamente. Tú para tratar a un paciente con Guillain-Barré utilizas dos estrategias de tratamiento. Una cosa que se llama inmunoglobulinas, que son muy costosas, o utiliza una estrategia que se llama plasmaféresis, que es que te cambian la sangre, te sacan el plasma y te lo limpian y te lo vuelven a poner. Esos son medicamentos muy costosos. Por lo tanto, los estados tienen que tener acceso a recursos monetarios especiales para poder atender una emergencia que normalmente tú ves, suponte, 10, 15 casos de Guillain-Barré al año en Perú y ahora tienen 130 al mismo tiempo, obviamente se les complica la cosa. Entonces, eso es lo que pensamos que está pasando. Es posible que haya alguna otra causa, por ejemplo, tengan un brote de Yersinia en alguna parte de Perú o tengan algún otro virus que esté circulando que no hayan diagnosticado, pero hasta el momento la perspectiva que se tiene nacional es esta. Ahora, ¿cuáles son las características del Guillain-Barré, doctor Castro? Fíjate, es una enfermedad que para los médicos, independientemente de su especialidad, es muy notoria porque casi todos hemos visto casos de Guillain-Barré en nuestra formación médica. Tú dejas de caminar repentinamente, ¿ok? O sea, una persona normal y de repente, mira, me iba bajando por una escalera y ya no tengo fuerza en las piernas, por ejemplo, o empiezo a arrastrar los pies
Eso pasa de un día para otro, ¿ok? Hay algunas manifestaciones de Guillain-Barré un poco menos frecuentes, por ejemplo, que es que tienes una parálisis de algún nervio repentina. Por ejemplo, se te cae un párpado, empiezas a que la voz te sale mal, se te paraliza un brazo. O sea, son unas manifestaciones de alteraciones neurológicas, es una neuropatía inflamatoria aguda, pero la característica que tiene es que es motora y es ascendente. Es decir, empiezas a no mover, por ejemplo, los músculos de la pantorrilla. Entonces empiezas a arrastrar un pie. Y al día siguiente es la otra pantorrilla. Y a los 2 días ya no te puedes parar de la cama. No puedes caminar. Va ascendiendo habitualmente, no todas ascienden, pero la mayoría de las veces ascienden. Y esa ascendencia, si tú no la tratas, puede comprometerte los músculos respiratorios y entrar en parálisis respiratoria. Wow, qué peligro. Ahora, ¿esto permanece en el tiempo una vez que te da, o va disminuyendo con tratamiento? Dependiendo de lo que hagas. O sea, si tú dejas que la historia natural del Guillain-Barré avance, como pasaba en el siglo XIX, bueno, un número importante de personas, casi 50% de los pacientes llegaban a insuficiencia respiratoria y se morían. Y los que no llegaban a insuficiencia respiratoria quedaban con dificultades para caminar o para moverse el resto de su vida. Hoy en día, con estos tratamientos, muy pocos llegan a insuficiencia respiratoria y la gran mayoría de los pacientes, si tú haces el tratamiento a tiempo, tienen recuperación, la mayoría de ellos 100%. Es decir, tuviste un Guillain-Barré y después, 2 años después estás corriendo el maratón de Nueva York. Pero es importante, uno, hacer el diagnóstico temprano, 2, acudir a los especialistas idóneos para tratar esta enfermedad y que se aplique el tratamiento necesario en el momento que tiene que hacerse para que evitar que la enfermedad progrese. Y tiene que ver con problemas también en el sistema inmunológico, ¿no? ¿Quedas mal del sistema inmunológico? No, más bien es un poco lo contrario. Okay. Lo que se supone es que tu sistema inmunológico, ante la presencia del virus, que, repito, es lejana, no es inmediata, no es que tiene fiebre del dengue ahorita y el Guillain-Barré aparece 2 días después, no, es más bien tardío. Se supone que la respuesta inmune que hace tu cuerpo ante la presencia del virus o de una bacteria o eventualmente de un parásito genera una serie de anticuerpos que por razones que no entendemos, tus propios anticuerpos atacan a tus propios nervios. Wow. Ese es el mecanismo por el cual necesitamos o la inmunoglobulina o la plasmaféresis para despegar esos anticuerpos de los nervios y hacer que la función motora de los nervios vuelva nuevamente. O sea que pareciera bien que es un exceso de inmunidad, más bien que un defecto de inmunidad. Y ahí, la forma de descartar, o sea, de saber que estamos ante un caso de Guillain-Barré es a través de algún tipo de pruebas de laboratorio, o sea, ¿cómo se obtiene este diagnóstico? Fíjate, la clínica es muy característica, o sea, la manifestación clínica, como te dije, bueno, es algo muy notorio, una persona de 40 años normal que de repente no camina, algo está pasando. Claro. Pero hacemos unos exámenes complementarios, se hacen electromiografía, que es un registro eléctrico de los nervios, se hacen punciones lumbares, la gente que no se asuste, la punción lumbar es hoy un procedimiento súper seguro, y algunos parámetros del líquido cefalorraquídeo de la punción lumbar, más la electromiografía, más la clínica, más la evolución del paciente, es lo que hace el diagnóstico. No hay un examen en la sangre, que yo voy a un laboratorio, me saco la sangre y dice, usted tiene Guillain-Barré. Claro. No es así. Tú tienes que sumar esa serie de exámenes paraclínicos que nos dan la pauta de que debe ser Guillain-Barré y descartar otras enfermedades que pueden parecerse Guillain-Barré. Por ejemplo, una enfermedad que se parece a Guillain-Barré puede ser polio, ¿ok? Entonces, porque es una neuropatía también, pero esa es una neuropatía infecciosa producida por el virus de polio. Sí. Entonces, bueno, hay que descartar todas las otras causas de neuropatía y pero la que es ascendente, que evoluciona muy rápido en horas, inclusive en días cortos, habitualmente es Guillain-Barré y entonces hay que empezar con el tratamiento lo más rápido posible. Ya para finalizar, doctor, hablábamos de la recuperación. Una persona que ha sufrido Guillain-Barré con el diagnóstico apropiado, con el tratamiento, ¿puede llegar después a recuperarse totalmente? Sí, hoy en día la mayoría de las personas que se hace un diagnóstico temprano y que reciben tratamiento tienen recuperación 100%. Obviamente no es lo mismo que le den Guillain-Barré a un muchacho de 19 años, sano, que le den Guillain-Barré a una persona de 75 que ya tenía algunos problemas. O sea, hay algunos factores ahí que afectan la evolución de la enfermedad, pero hoy en día es una enfermedad en la mayoría de los casos completamente reversible, siempre y cuando se accedan a esos esquemas de tratamiento que ya dije son bastante costosos, son complejos, tienes que hacerlo en hospitales que tengan esas facilidades, no las pueden hacer en cualquier lado, etcétera, etcétera. Sí. Me imagino por eso es que los peruanos declararon la emergencia para poder tener acceso a esos fondos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por todas estas aclaratorias en relación al síndrome de Guillain-Barré
y darnos pues esta radiografía completa sobre esta enfermedad. Un gran abrazo, Un doctor abrazo, Castro. Marisabel. Saludos a usted. Doctor Julio Castro, médico con posgrado en Medicina Interna e Infectología, miembro de la Red de Médicos por la Salud, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, también uno de nuestros podcasters en Mundo UR con su podcast Parte Médico. Nos vamos a publicidad. Si tienes tos, flema, secreciones bronquiales, te recomiendo Fluvirin a base de Hedera helix, porque es el expectorante natural que fluidifica las secreciones bronquiales, facilitando la expulsión de la flema. No contiene azúcar, colorantes ni alcohol, para que puedas disfrutar de los buenos momentos naturalmente. Fluvirin, y es de Grupo Leti. En Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. No sigas inventando acostarte en el